Bienvenidos a nuestro estudio sobre las finanzas. Este estudio es parte de una serie sobre el propósito divino sobre la familia. Nuestra introducción nos dice cómo no podemos negar que en nuestras familias cristianas hay situaciones en que se manifiesta ansiedad y preocupación por las finanzas, incluso en la obra de Dios. No estamos en contra de la necesidad de contar con los fondos económicos suficientes. Lo que haremos en este estudio es un llamado a la reflexión de tener un equilibrio entre obtener ganancias económicas y mantener la calidad de vida física y espiritual. Dice el verso de Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Primer punto, lo malo de los bienes materiales, litigios entre familias. Vamos a ir a Lucas 13, que dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Lamentablemente es bastante común oír de pleitos y desgracias personales a raíz de procesos por herencias mal divididas. Así que dichosos, ¿verdad? Los que heredan, pero más dichosos son los que reciben esta gracia con buen corazón y con justicia. Veamos nuestro verso. Comienza con uno de la multitud. Esto nos dice que él no era ni discípulo ni fariseo. Y su petición nos indica que la gente veía al Salvador como un rabí o un juez judío, porque ellos, los maestros, los rabí o los jueces judíos, además de las actividades religiosas que presidían, estaban autorizados a tratar asuntos como estos. El ministerio de Jesús no había sido ordenado por la autoridad terrenal. Por eso él no atendió esta petición de este rico insensato, pero aprovechó la ocasión para darle la enseñanza sobre los esfuerzos de la gente por adquirir y acumular bienes materiales. Punto B, lo material y lo espiritual, verso 14, mas él les dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Este hombre en su petición no buscaba justicia, sino posesiones. Quería que Jesús ejerciera su autoridad a su conveniencia personal. Este hombre pensó que el Señor se involucraría en un proceso de distribución de bienes como parte de su ministerio salvador. Por eso la pregunta de Jesús, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Partidor era quien medía y distribuía las posesiones. Lo malo, aclaramos, no es adquirir bienes. Lo malo es confundir las cosas materiales con las espirituales. Romanos 14:17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No podemos medir las bendiciones y la prosperidad que Dios le da a su pueblo solo por la cantidad de los bienes materiales. Algunas veces, para guardar la paz del alma y el gozo espiritual del corazón, es mejor ceder y hasta perder lo que podría atraparnos. Recordemos el noble gesto del patriarca Abraham al momento de separarse de su sobrino Lot. Lot, interesado solo en las cosas materiales, se apresuró a escoger las llanuras del Jordán para él. En cambio, Abraham tomó con alegría y gratitud la montañosa tierra de Canaán. La pregunta es, ¿cuál de ellos dos
recibió la visita de las promesas de Dios después de su separación. Génesis 13, del 1 al 18. C. La avaricia no trae felicidad. Verso 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús vio en este hombre más de lo que nosotros leemos. Lo de él no era solo una consulta al maestro. En su corazón había hambre y sed de dinero y amargura contra su hermano. Aunque no sabemos todos los detalles, lo que podemos pensar o suponer es que si hubiera habido una necesidad de proteger a una víctima de injusticia, Jesús habría pronunciado juicio contra el ausente. Lo que leemos es que Jesús, debido a lo que está pasando, advierte contra el peligro de la avaricia, que es un deseo desmedido por más y más riquezas. La declaración en este verso que dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, se ha convertido en la forma de expresar los valores morales y espirituales del ser humano. También en este verso se sugiere que el creyente debe pedirle a Dios un equilibrio económico en su vida. Proverbios 30, el 8 y el 9. Dice el proverbista, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Pregunta, ¿quiénes son dichosos? ¿Y cuáles los más dichosos? Punto 2. La dependencia de las riquezas, el engaño del éxito temporal. Seguimos en Lucas 12, ahora el verso 16 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Este verso comienza explicándonos el método de enseñanza que Jesús estaba usando, la parábola del hebreo mashal, que consistía en la comparación y que consiste todavía de una historia que podía ser real o ficticia con una verdad espiritual o moral. En este caso, la historia se refiere a la heredad de un hombre rico que había producido mucho. Lo más seguro es que fuera el medio para referirse al engaño que hay en muchos con respecto al éxito temporal. Verso 17. Y él pensaba dentro de sí, refiriéndonos al rico, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Se entiende por este verso que su cosecha fue abundante y que su actitud frente a esta abundancia estaba siendo egoísta. Por su preocupación y disgusto al no tener suficiente espacio para almacenar su riqueza. Porque un corazón agradecido hubiera tenido una canción de alegría y gratitud que era común entre los que segaban los campos. Si no, vayan y lean Cantares 2:12 o Isaías 16:10. O haber llevado sus primicias al templo como lo ordenaba Dios en Éxodo 22:29. O compartir parte de su abundancia con los necesitados de su alrededor. Isaías 58:7. Por eso debemos preguntarnos cuál es nuestra actitud cuando estamos en abundancia. Punto B. Confianza en lo material. Verso 18. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Hasta este punto todo parece correcto, pues al fin y al cabo
A todos nos gusta tener, y ojalá tener bastante, ¿verdad? ¿Y quién no apoyaría la actitud de quien quiera guardar y cuidar lo que ha adquirido? Esto iría bien si las motivaciones de este hombre no hubieran sido tan ciegas y egoístas. Su avaricia y su confianza en las cosas materiales lo hicieron perder los principios espirituales. Si no, vean lo que se dice a sí mismo en el verso 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Él hace planes como si fuera dueño de su vida sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Santiago exhorta diciendo, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4, 13, 17. Al hombre pecador le parece que el mayor goce en la vida es estar ocioso, comer, beber y gozar de los deleites carnales. Y Romanos 8, 5, 6 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero también el ocuparse de la carne desmedidamente es muerte. Punto C, un alma destituida de Dios. Verso 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio viene del griego afrón, la misma que se usó en los Salmos 14.1 y 53.1, cuando dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Dios lo califica al necio como ignorante, insensato, terco y sin sentido, porque confió en las cosas que perecen y no prestó atención a la voz de Dios. En Primera de Tesalonicenses 5:3, la sentencia final para los impíos es que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque si no los sorprende la muerte, puede sorprenderles la venida de Cristo. La pregunta que hacemos es lo que has provisto, la pregunta que leímos, es lo que has provisto, ¿de quién será? Aquel hombre que pensaba que había asegurado su futuro material no contó con la llamada imprevista de presentarse delante de Dios y abandonar todo lo que con tanto afán había acumulado. Verso 21. Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ser ricos para con Dios es hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones, dice, no pueden minar ni hurtar. Mateo 6, 19, 20. Segunda pregunta, ¿con qué no contó el rico insensato? 3. La búsqueda del reino de Dios. Una vida libre de ansiedades. Verso 29. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Después de la enseñanza de lo negativo que es depender de las riquezas terrenales, Jesús en el verso 22 comienza a darnos razones para no afanarnos en esta vida. Sin eliminar la responsabilidad, el Señor quiere que entendamos que lo que el hombre es más importante que lo que tiene. Los alimentos, la salud, el vestido son 3 cosas por las que una familia podría preocuparse, y más si sus recursos son limitados. Pero el Señor nos da 3 razones para no preocuparnos, afanarnos o inclusive ir a hacer cosas dañinas para conseguirlas. Punto 1.
Nos dice, Dios alimenta y cuida las aves, verso 24. 2. La salud. No podemos aumentar a nuestra estatura ni siquiera un codo, ni siquiera 45 centímetros, nos dice el verso 26. 3. El vestido. Dios viste los lirios y nosotros, dice, valemos mucho más, versos 27 y 28. Y esto nos prepara para recibir la promesa del verso 29, que fue con el que comencé este espacio leyéndolo. Si nos aferramos por lo que vamos a comer, o beber, o vestir, habrá inquietud, temor y ansiedad. Y muchos, por buscar estas cosas de la vida, encuentran la muerte. Punto B. Una vida de fe en un mundo ateo. Seguimos en Lucas 12, ahora con el verso 30. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Veamos. Cuando dice la gente de este mundo, se refiere a quienes no tienen relación con el Padre Celestial. Pero los que sí la tienen, los que sí la tenemos y le conocen y le conocemos y somos testigos de su fidelidad, entramos o entran en una actitud de tranquilidad y confianza en el amor y en el poder de Dios. Base para ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Punto C. Estas cosas os serán añadidas. Verso 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Con este verso, el maestro nos proporciona un objetivo diferente y más provechoso. A través de este camino hallaremos descanso para nuestras almas, no porque todo esté bien, sino porque entendemos que el que hace todo bien está con nosotros. Por eso en Filipenses 4:6 se nos dice que nuestras peticiones sean conocidas delante del Señor en oración, en ruego, con acciones de gracias. Veamos, la oración es el medio para hablar con Dios y el ruego encierra la humildad y la sumisión. Dice con acciones de gracias, que son la evidencia de las dos anteriores, que se manifestarán en nuestras actitudes. Pregunta, ¿cuál es el objetivo diferente y más provechoso que Jesús nos señala en Lucas 12:31? Reflexión. Lucas 12:20, donde Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Este verso nos marca una frontera, en dónde estamos y hacia dónde iremos. Jesús explicó claramente que ni el alimento, ni el cuerpo, ni el vestido son motivos para afanarnos. Y la avaricia más tiene que ver con una actitud del corazón que con suplir una necesidad. Así que en nuestra invitación te voy a invitar a considerar Lucas 18:28. Que dice, si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjese en esto, en Palestina es casi imposible obtener leña, por lo que se emplea hierba y malezas secas para hacer fuego en el horno. Para hacer fuego para el horno. Esta hierba es de corta duración, pero no por eso Dios deja de vestirla con deslumbrantes colores. Así que pensemos, o piensa, ¿cómo será entonces el cuidado que Dios dedicará al hombre cuyo espíritu
espíritu vive eternamente. Que Dios te bendiga. La próxima semana te espero con recursos de un padre ejemplar.